Buenas tardes, chicas, chicos. Inicio entonces la clase sobre Thomas Kuhn. Les envié hace una semana más o menos el libro, que en realidad es una colección de ensayos, La atención esencial, estudios sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia. Las lecturas previstas son una que ya iniciaron y sobre la cual se basó una breve actividad, que es el prefacio que escribe el propio Thomas Kuhn, y el texto que quiero que a partir de ahora lean y que tomen como, bueno, un incentivo este video para tratar de facilitarles un poco la lectura y sortear algunos obstáculos, algunas dificultades. El texto entonces es uno de los ensayos del libro que se llama La atención esencial, tradición e innovación en la investigación científica. Bien, lo van a encontrar más hacia el final del libro. Hay un libro de Thomas Kuhn que, previo a esta colección, a la edición de esta colección de ensayos, que es una obra clave en la filosofía de la ciencia del siglo XX, que es la estructura de las revoluciones científicas. Lo que va a discutir Kuhn en el artículo que yo quiero que lean, ¿sí? La atención esencial, tradición e innovación en el pensamiento científico, está basado fundamentalmente en algunas ideas y discusiones que surgieron a partir de este libro, que es la estructura de las revoluciones científicas. Al mismo tiempo, este libro de Thomas Kuhn está fuertemente inspirado, si se quiere, en lo que fueron los diversos estudios de casos que hizo Alexandre Koyré, fundamentalmente los estudios galileanos. De alguna manera, la manera como Alexandre Koyré reconstruyó la historia de los aportes de Galileo, eso inspiró de alguna manera, decía, toda una concepción acerca del desarrollo y la forma en que evoluciona y cambia la ciencia a lo largo del tiempo. Y eso es lo que exactamente propone Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Es toda una mirada panorámica acerca de la evolución y del cambio científico. Entonces, como de los estudios galileanos algo ya pudimos ver y discutir en la primera mitad, les voy a hacer un breve repaso de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Este esquema, que de ninguna manera es exhaustivo, ni siquiera preciso, pero como introducción puede servir, distingue distintas etapas del desarrollo científico. Se habla de una etapa de preparadigma, que es cuando una determinada teoría científica se está imponiendo sobre otra y se va de a poco asentando, pero que todavía se conservan tensiones con algunas ideas y aspectos teóricos y también algunos promotores del viejo paradigma. Pero una vez que esa nueva teoría se logra instaurar, y eso tiene mucho que ver con también el cambio generacional y la formación que se va haciendo de nuevos científicos en torno al nuevo paradigma, se va ingresando en el periodo, que es un largo periodo según Thomas Kuhn, de ciencia normal, que es donde se termina de asentar el paradigma, porque no solamente tiene que ver con la imposición
o mejor dicho, el establecimiento, ¿no? Firmemente ya de una nueva teoría científica, con toda una serie de prácticas de investigación que ya están muy bien pautadas, reguladas, con una serie de consensos en la comunidad científica, con un conjunto de problemas que son paradigmáticos, con determinados objetos de estudio que son canónicos, con determinados ámbitos de fenómenos que van a ser estudiados, con determinadas técnicas y formas de experimentación. Todo eso que constituye la ciencia normal. El paradigma tiene que ver con que esta ciencia normal acarrea una manera de mirar el mundo. Es decir, incluye aspectos de naturaleza que no son estrictamente, diríamos nosotros, teóricos, pertenecientes a la teoría, sino de tipo sociológico y psicológico. Es toda una comunidad en torno a la investigación y a la exploración de una determinada teoría durante el periodo de ciencia normal, lo que constituye el paradigma, que en definitiva va a ser una manera de mirar el mundo. Bien. Pero indefectiblemente la ciencia normal ingresa en un periodo de crisis. En este periodo de crisis empiezan a surgir lo que son contradicciones entre nuevos fenómenos o nuevos objetos de estudio que surgen y la teoría vigente. Decimos que es una contradicción en realidad aparente, porque en la realidad, en los objetos de estudio no hay tales contradicciones, son lo que son, pero se presenta en contradicción con nuestra manera de mirar el mundo, ¿sí? Con la teoría desde la cual miramos al mundo. Bien, entonces se habla, el término que utiliza Thomas Kuhn es anomalías, ¿sí? Es algo que sale de lo normal, ¿no? Tomando un poco como referencia la idea de ciencia normal. Cuando la acumulación de anomalías, muchas de ellas sí se resuelven dentro de la teoría, el texto de la estructura de revoluciones científicas de Thomas Kuhn da varios ejemplos, pero la acumulación de muchas anomalías es lo que inicia un periodo de fuerte crisis que desemboca en una revolución. La revolución, dicho de manera sucinta, es el cambio de teoría, el reemplazo de una teoría por otra. En este caso, la nueva teoría va a ser una nueva manera de mirar el mundo que de a poco se va a ir instaurando y se va a empezar a repetir nuevamente todo este proceso de preparadigma, ciencia normal y crisis. Por eso se habla de la estructura de las revoluciones científicas, ¿sí? Entonces, un poco algunas aclaraciones terminológicas. Por ejemplo, el concepto paradigma, decimos que es una constelación de hechos, teorías, métodos y suposiciones sobre la realidad que permite a los investigadores aislar datos, elaborar teorías y resolver problemas. Aquí da unos ejemplos, ¿no? Se pasa a una serie de ejemplos. Por ejemplo, el texto de la física de Aristóteles, el Almagesto de Ptolomeo, ¿sí? En astronomía, los Principia, matemática de Newton, o la química de Lavoisier. Son ejemplos de obras clásicas científicas que dieron lugar a nuevos paradigmas. Cada una de estas obras desencadenó una revolución, haciendo irrelevante gran parte de lo que les precedió. La característica principal de un paradigma es que tiene su propio conjunto de reglas e ilumina su propio conjunto de hechos. Hablando ya del periodo de crisis, señaló Thomas Kuhn que
mientras un paradigma tenga éxito en explicar los fenómenos observados y resolver problemas, seguirá siendo dominante, pero a medida que nuevos fenómenos comienzan a contradecirlo, el paradigma sucumbe a una duda creciente y a medida que se multiplican las anomalías, entra en crisis. Y en cuanto a la revolución, bueno, es la articulación de una teoría o conocimiento radicalmente nuevo, por caso la teoría de la relatividad de Einstein, que pueda, por ejemplo, explicar las aparentes contradicciones de la teoría precedente. En este caso había sido la mecánica de Newton. De esta manera, a largos periodos de ciencia normal le siguen breves trastornos intelectuales, crisis, bien, para decirlo con los términos que veníamos manejando, que luego reordenan los supuestos teóricos básicos del campo, ¿sí? Del campo de estudio. Un poco como resultado del estudio de Thomas Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, bueno, decimos las teorías, por ejemplo, de Copérnico, de Newton y de Einstein, y tantas otras, ¿no? Estas por mencionar algunas más en el ámbito de la astronomía y de la física, eran todas independientes e inconmensurables entre sí. No hubo una acumulación constante de verdad en forma de conocimiento objetivo sobre el universo físico. En cambio, cada teoría fue una ruptura revolucionaria con la teoría anterior, lo que resultó en el reemplazo arbitrario de una matriz conceptual o cosmovisión por otra. Una vez que la matriz cambia, la forma en que se hace y se aplica la ciencia es fundamentalmente diferente. Es decir, si uno toma, por ejemplo, el ámbito de la física, bueno, tenemos la física dominante. Nosotros lo hemos visto ya con el texto de Alexandre Koyré, que fue la física de Aristóteles, luego la física del ímpetu, y luego se dio una serie de transformaciones, un periodo de crisis que está de hecho muy bien retratado, maravillosamente retratado, y por eso en parte fue la base teórica que inspiró los estudios de Kuhn, el texto de Koyré sobre los estudios galileanos. Ese texto de los estudios galileanos muestra justamente ese periodo de crisis y las dificultades que encontraba Galileo para poder sacarse de encima el pesado saco del paradigma anterior. Bien, lo que costó llevar a cabo esa nueva manera de mirar el mundo, que en el caso de Galileo fue esta geometrización del espacio, ¿no? Que ya tanto discutimos en la primera etapa. La instauración final de un nuevo paradigma recién se dio como de lo que fueron los trabajos de Galileo unos 30 años más tarde con los Principia de Newton, ¿sí? Pero un poco lo que se está diciendo en la tesis de Thomas Kuhn es que la nueva teoría, la de Newton, que instala un nuevo paradigma, que después de unos siglos fue reemplazado por la de Einstein, esa teoría de Newton no es independiente respecto de la física de Aristóteles, por ejemplo. No se puede hablar de que hay una superación, una acumulación de nuevas verdades respecto de la teoría anterior, sino que son maneras completamente diferentes de mirar el mundo y por ende son, y este es el término clave, que tiene mucha inspiración en la matemática, inconmensurables, ¿sí? No se puede encontrar una medida común que permita comparar la física de Newton de la de Aristóteles, ¿sí? Simplemente son diferentes. A propósito, a modo de pausa, ustedes pueden encontrar en internet videos de Thomas Kuhn. Acá, por ejemplo, tenemos uno. In the time
Seit ich damals das Buch über die Struktur wissenschaftlicher Revolution... Sí, bueno, lamentablemente es para que lo vean el rostro y escuchen un poco la voz. Está en inglés la entrevista y la traducción está, el doblado está al alemán. Entonces, un poco yo quería dejarles esa base, ¿no? Del texto de la estructura de las revoluciones científicas, que es un libro largo y difícil. Vamos a evitar la lectura de ese libro. Les dejé algunas nociones básicas porque están supuestas en el artículo que tienen que leer, que es la tensión esencial, tradición e innovación en investigación científica. La tesis central de ese artículo es la siguiente: en las ciencias, dice Thomas Kuhn, es preferible emplear lo mejor que se pueda las herramientas de que se dispone, antes que detenerse a contemplar enfoques divergentes. Bueno, es la discusión que plantea de alguna manera, o que se ve inspirada por la estructura de las revoluciones científicas, porque durante el periodo de ciencia normal, como les comentaba, empieza a operar determinado conjunto de valores, de creencias, hasta una suerte, si se quiere, de religiosidad en la comunidad científica que defiende y que ha sido educada en un determinado paradigma. Bien, eso se da durante el periodo de ciencia normal. Entonces, el texto de Thomas Kuhn un poco planteó la pregunta, bueno, ¿y no deberíamos incentivar, estimular, impulsar de alguna manera otro tipo de educación que no conlleve a que la comunidad científica adopte esa actitud que poco tiene que ver con una actitud netamente racional, sino que involucra creencias, pasiones, etcétera, y que los hace a adoptar una posición ciertamente conservadora de estar supeditados a una manera de mirar el mundo desde una teoría, y que desde ese lugar opera una cierta resistencia al cambio científico. No deberíamos impulsar enfoques divergentes, ¿sí? Que la educación del científico de alguna manera promueva la creatividad, que se apueste fuertemente a valores como la objetividad, y a eso se refiere con enfoques divergentes. Bien, se caracterizaría el periodo de ciencia normal por un enfoque convergente. Bien, sin embargo, eso es un poco lo que inspira la visión de Kuhn sobre la ciencia, ¿no? Lo que les acabo de decir. Y sin embargo, en este texto, Thomas Kuhn, un poco como respuesta al planteo anterior, adopta una posición un poco, sí, polémica, si se quiere, y la imagen de la ciencia y del quehacer científico y del propio científico que hace ciencia, o de la comunidad científica que investiga, la imagen que quiere discutir y de la que quiere adoptar una distancia crítica, ¿sí?, se expresa en estas palabras. Esta sería la imagen que quiere discutir Kuhn. El científico básico debe carecer de prejuicios, al grado de que pueda observar los hechos o conceptos evidentes por sí mismos, sin que forzosamente tenga que aceptarlos, y a la inversa, debe dar rienda suelta a su imaginación para que ésta juegue con las posibilidades más remotas. Bueno, estas palabras, que parecen sumamente sensatas y deseables, ¿sí?, como una actitud hacia la investigación y hacia los objetos de estudio, y que de alguna manera está inspirada, digamos, en las enseñanzas que dejó el libro de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, al mostrar que el periodo de ciencia normal es un largo periodo de cierta obstinación en defensa de un paradigma.
Bueno, esta imagen, que repito parece tan sensata, en realidad la pretende discutir y hasta toma cierta distancia Thomas Kuhn de esta idea, de esta imagen de la ciencia. Lo cual es ciertamente, bueno, un poco irónico y polémico. Porque uno podría de acá concluir que lo que está al tomar distancia, lo que está proponiendo Thomas Kuhn es que el científico básico deba poseer prejuicios en vez de carecer de ellos. Entonces el texto tiene ese carácter un poco provocativo, si se quiere. Se plantea entonces la pregunta si Kuhn está adoptando en este texto, y es una pregunta guía para la lectura de ustedes, una visión conservadora de la ciencia que se resiste al cambio científico y a las revoluciones. ¿Bien? Bueno, también en esta clase les quiero ir, a medida que vamos mencionando estos puntos, ir elucidando un poco en el mismo texto estas ideas para que ustedes se ubiquen. Entonces al inicio, ¿no? Del texto que tienen que leer, la atención esencial, tradición e innovación en investigación científica, al final de esa primera página y al inicio de la segunda, dice entonces Thomas Kuhn: por eso sugeriré más adelante que algo así como el pensamiento convergente, ¿sí?, que usted lo pueden asociar a esta actitud más conservadora de la ciencia, es tan esencial como el divergente para el avance de la ciencia. Como estos dos modos de pensar entran inevitablemente en conflicto, se infiere que uno de los requisitos primordiales para la investigación científica de la mejor calidad es la capacidad para soportar una tensión que ocasionalmente se volverá casi insoportable. ¿Sí? Este casi insoportable está refiriendo al periodo de crisis de paradigmas. Esa es la etapa donde esta tensión entre el pensamiento convergente y el divergente, entre una actitud de defensa por momentos casi racional de un paradigma y de una cierta actitud hacia los enfoques divergentes para encontrar salidas por fuera de ese paradigma. Bueno, esa tensión al principio es muy tenue, casi que no existe durante el periodo de ciencia normal, y en el periodo de crisis es dominante, se vuelve casi insoportable. Entonces, un poco esto es lo que sintetiza el planteo y explica de alguna manera incluso el título del trabajo de Kuhn. ¿Bien? Seguimos avanzando. Dice Thomas Kuhn: citando partes de un proyecto no terminado aún, debo hacer destacar, perdón, ahí me interrumpía el subrayado, que las revoluciones no son sino uno de los dos aspectos complementarios del avance científico. Casi ninguna de las investigaciones emprendidas, aún las de los más grandes científicos, está destinada a ser revolucionaria. Solo una parte muy pequeña de esta es de naturaleza revolucionaria. Yo acá les quiero recordar que además de, se lo identifica como un filósofo de la ciencia, Kuhn, pero en realidad su formación es en física teórica, y luego se interesó en el estudio de la historia de la ciencia. Continúo. Por el contrario, incluso la investigación normal de mejor calidad es una actividad, en su mayor parte, convergente, fincada sólidamente en un consenso establecido, adquirido este último de la educación científica y fortalecido por la práctica de la profesión. Regularmente, esta investigación convergente o basada en el consenso desemboca en la revolución. Entonces, las técnicas y las creencias tradicionales se abandonan
para reemplazarlas por otras nuevas. Pero los cambios revolucionarios de una tradición científica son relativamente raros, y épocas prolongadas de investigación convergente son sus preliminares necesarios. Esas épocas prolongadas de investigación convergentes es el periodo de ciencia normal, del que hablamos antes. Bien, entonces este punto es sumamente interesante porque dice que mayormente se requiere para hacer la ciencia de gran calidad que se desarrolla de hecho en el periodo de ciencia normal, adoptar una actitud convergente, ¿sí? Que en general los científicos, la mayor parte del trabajo científico no está destinado a revolucionar un paradigma, a instalar una nueva teoría, sino a investigar y a explorar y a profundizar en una teoría que de momento está siendo altamente fructífera y explicativa de un estado de cosas en el mundo, ¿sí? Ya sea una teoría química, física, astronómica o biológica. ¿Bien? Entonces aquí hay un poco un argumento para decir, ojo, no hay que adoptar también una visión de permanente actitud divergente respecto de las teorías, porque la complejidad inherente a una determinada teoría y el potencial que tiene una teoría para ser explorado, para poder profundizar en ella, requiere una actitud de pensamiento convergente, es decir, un cierto compromiso en poder explicar el mundo desde esa teoría. Y solo una vez que se adopta ese compromiso, esa actitud convergente, y se profundiza debidamente en una determinada teoría durante el periodo de ciencia normal, solo de esa manera van a aparecer determinadas contradicciones que van a poner en crisis el paradigma y van a favorecer el pensamiento o enfoques divergentes. Bien, entonces acá está también encapsulado en este párrafo esta tensión, bien, entre tradición e innovación, entre pensamiento convergente y pensamiento divergente. Bien. También hace un raconto histórico donde primero hace toda una crítica a la educación científica. Este es un tema que me vuelve a las filminas porque hay una serie de notas sobre la educación en este texto y que es en parte lo que me llevó a seleccionar este texto y no otros para discutir con ustedes. Se plantea en cuanto a la educación de los jóvenes que van a futuros investigadores, ¿sí? Futuros profesionales, si la educación debe favorecer entonces, tengan en mente lo que acabo de leer, ese pasaje del texto de Kuhn, si la educación debe favorecer el pensamiento divergente. Y se plantea la duda si escapa entonces la educación a esta tensión entre tradición e innovación. Bien, entonces un poco empieza a repasar cómo es la educación en ciencia, incluso repasando su propia formación como físico, y bueno, dice que está lleno de defectos el paradigma tradicional en educación en ciencia, que realmente se le pueden formular diversas críticas, que es altamente convergente, que se estimula fuertemente ese tipo de visiones convergentes, pero también señala que en determinados periodos, que le llama periodos como liberales, donde se impulsó fuertemente una actitud divergente, un estímulo fuertemente crítico y que favorezca fuertemente la creatividad y lo que también se llama ese pensamiento paralelo, etc. Él señala periodos en la historia de la óptica donde la educación fue una educación de ese tipo
y que tampoco fue un periodo donde la ciencia arrojó gran cantidad de resultados innovadores. ¿Sí? Acá donde está subrayado dice: por otro lado, es muy difícil librarse de la impresión de que durante el periodo caracterizado por esta práctica educativa más liberal, la óptica hizo muy pocos progresos. Bien, entonces está esta tensión también planteada no solo en la evolución de las teorías científicas, en el desarrollo de la ciencia, sino en la propia educación. Se plantea esta tensión entre tradición e innovación. Es un poco explorar en esto que, a falta de otro título, lo llamé la paradoja de la tradición, ¿sí? Que está un poco expresada en estas palabras de Thomas Kuhn. Una y otra vez, dice, el intento constante por dilucidar la tradición, es decir, cuando hacemos ciencia, la tradición vigente, es decir, cuando estamos haciendo ciencia normal y estamos fuertemente comprometidos con una visión del mundo, con un paradigma, ¿sí? Dice, el intento constante por dilucidar la tradición vigente, una y otra vez termina por producir uno de esos cambios en la teoría fundamental, en la problemática y en las normas científicas, a todo lo cual me he referido ya como revoluciones científicas. ¿Bien? Es ciertamente paradójico. Un poco está tratando de expresar que para que tengan lugar las revoluciones hay que primeramente adoptar un fuerte compromiso, una constancia y una perseverancia y una actitud de pensamiento convergente con el paradigma vigente. Bien, entonces, un poco para cerrar, lo que les decía es que ustedes lean el texto como actividad. Bueno, que lean el texto de Kuhn. La tensión esencial. No recuerdo exactamente el título, pero creo que es Tradición e Innovación en Investigación Científica. A mí me gustaría que ustedes eluciden la posición de Kuhn respecto de la educación en ciencias. Bien, tengan en mente esta problemática de la tensión entre tradición e innovación. Y por último, que piensen qué rol juega el pensamiento divergente en la propuesta de Kuhn. Bien. Estas serían las preguntas que, a la vez que son preguntas guía, que quiero que tengan en mente durante la lectura del artículo, se las dejo también como actividad. Luego por mail les indico la fecha de entrega y se las transcribo también. Bien. Bueno, espero haber sido claro y que tengan suerte con la lectura del texto de Thomas Kuhn. Espero que nos veamos pronto. Si no, a la distancia, seguramente vamos a planificar una clase, una videollamada para discutir la lectura de este texto antes de que empiecen a elaborar las respuestas. Les dejo un saludo grande. Adiós.